Buenas tardes, licenciado. Somos de la Universidad Salesiana de Bolivia, de la materia Auditoría Interna, octavo semestre, licenciado auditor Carlos Alberto Limachi Alanes, integrantes licenciadas, contador público autorizado, Lisbeth Adubiri, Magali Catquique, María Eulalia Mendoza, mi persona Carmen Gabriela Pedraza, fecha del video 27 de octubre, horas 18:41. Cuentas auditadas del balance general, cuentas por pagar, BOA, del estado de resultado, telefonía, internet y telecomunicaciones. Primero empezamos con el índice de cuentas por pagar a BOA. Como número 1 tenemos en el contenido memorándum de instrucción. En el número 2 están las marcas de auditoría. En el 3 el resumen ejecutivo. En el 4 el programa de trabajo de cuentas por pagar a BOA. En el número 5 el manual de funciones de cuentas por pagar BOA. Y en este incluirá el plan de cuentas y también el contrato de servicio de transporte aéreo. En el punto 6 se realizará la cédula matriz del balance general y también obtendremos el anexo del balance general. En el punto 7 será la cédula sumaria del pasivo corriente de deudas comerciales. En el punto 8 se realizará la cédula analítica. En el punto 9 el cuestionario de auditoría de cuentas por pagar a BOA, que serán al contador de la empresa y al encargado de cuentas por pagar a BOA. En el punto 10 sería el documento de respaldo. En este caso sería la factura número 102862, la factura 105482, la factura 107292 y también por último la factura número 108584. En el punto 11 se realizarán las planillas de deficiencias, que en este caso son dos. Y por último tendremos en el número 12 el ajuste propuesto por el contador, no, por el auditor. Continuando con los procedimientos, se va a realizar el programa de trabajo de auditoría de la cuenta de cuentas por pagar BOA. Los objetivos de auditoría son obtener una seguridad razonable para comprobar que tenga el efectivo a libre disponibilidad y corresponda a la entidad, existencia y derechos. Verificar que represente todo el disponible con la cuenta de la entidad presentado a valores corrientes, integridad y evaluación. Determinar que el saldo se exponga correctamente y las restricciones se expongan en las notas de los estados financieros, presentación y revelación. Para los procedimientos de auditoría, el procedimiento número 1 es realizar y analizar y adjuntar el manual de funciones de cuentas por pagar, fuente de revisión, legajo permanente. Para el punto número 2, con el propósito de comprobar el cumplimiento del manual de funciones de cuentas por pagar, se realizó 2 cuestionarios de control interno sobre las actividades que se realizan las siguientes personas: el contador general de la empresa y el encargado de cuentas por pagar de la empresa. Como punto número 3, se preparó una cédula matriz del balance general en base a los saldos expuestos, donde se seleccionó una muestra del pasivo, el subgrupo deudas comerciales, y se realizó el análisis correspondiente al finalizar para concluir que si el saldo está correcto, sobre o subvaluado. Para el punto número 4, preparamos la cédula sumaria del subgrupo pasivo deudas comerciales en base a los saldos de balance general. Seleccionamos la muestra subcuenta cuentas por pagar BOA y realizamos el análisis correspondiente. Y al final concluimos si esta cuenta, el saldo está correcto, sobre o subvaluado. Para el punto número 5, realizamos la cédula analítica de cuentas por pagar BOA, comprobando que las facturas se encuentren emitidas a nombre y NIT de la empresa. Así también verificamos que los documentos sean a favor del personal que trabaja en la empresa. Posteriormente, expusimos los saldos y concluimos si el saldo estaba correcto, sobre o subvaluado, por lo cual revisamos los siguientes documentos: la factura número 1 de cuentas por pagar BOA, la factura número 2 de cuentas por pagar BOA y la factura número 3 de cuentas por pagar BOA.
En el punto número 6, en el caso de haber detectado errores, irregularidades o incumplimientos al manual de funciones por pagar, en este caso con la cuenta BOA, realizamos las planillas de deficiencia para su exposición. Realizamos la planilla de deficiencia, ¿no? La planilla de deficiencias número 2, y para el punto 7, en caso de haber detectado desviaciones monetarias, económicas y afectación al balance general, a la fecha de la auditoría que no hayan sido corregidas, se propuso un ajuste contable. Ya, empezamos con la cédula analítica de cuentas por pagar BOA, que se encuentra referenciado con AA/1. En esta cédula se realizó la revisión de facturas que nos emitió la empresa BOA por brindarnos un servicio. Podemos verificar las facturas. Bueno, aquí tenemos la primera factura, que es el papel proporcionado por la empresa. Aquí vemos que la fecha está correctamente, también el NIT y las células de identidad y los montos también están correctos, pero se evidenció una deficiencia porque no está registrado a nombre de la empresa francesa, sino que está a nombre de una tercera persona, que no corresponde a la empresa. Y también se evidenció 3 facturas de la misma manera, que nos muestran que están emitidas a terceras personas. Y según estas facturas, pudimos realizar nuestra cédula analítica. En la cédula analítica hicimos un desglose, que son los directores, jefes y profesionales, que son las personas que sí estaban autorizadas para disponer de este servicio propuesto por BOA. Encontramos que 15.500 de factura, que es el conjunto de las facturas que ya habíamos evidenciado, son el monto que el encargado de cuentas por pagar BOA registró. Como aquí lo podemos ver, está referenciado en el documento de respaldo AA/1 al documento de respaldo AA/4. Y evidenciamos que los 15.500 representan un 3,56% de las cuentas por pagar a BOA. La diferencia detectada es los 15.500, es decir, lo que estamos registrando por demás, y por eso se encuentra con la marca de auditoría de saldos incorrectos. Y aquí la reclasificación está en 0 porque las cuentas están clasificadas de manera correcta. Y en el saldo final, según auditoría, se copió los montos de los directores, ejecutivos y profesionales, que son los autorizados para disponer del servicio, que son de 145.689, 141.672 y 132.670. Y en el caso de los 15.500 hicimos la resta, que es del parcial, que nos daba 15.500 menos la diferencia detectada, que es de 15.500, y eso nos daba un monto de 0. Es decir, ese monto no debería existir en nuestra cuenta. Y se verificó que esta cuenta está sobrevaluada. Y también se vio que este monto es inmaterial, que se hizo por la regla de 3, que era dividir los 15.500 entre los 435.931, que nos daba un monto de 3,56%. En nuestra muestra de auditoría sería la revisión de las facturas. El alcance sería que era del 1 al 31 de diciembre. Y concluimos que esta cuenta estaba sobrevaluada. En el trabajo realizado utilizamos las marcas de auditoría, que era verificado importe correcto, y también era el total sumatoria vertical correcto, y era verificado importe incorrecto cotejado con documentos de respaldo original. Realizamos los cálculos auxiliares, que serían la diferencia de auditoría. Aquí se puede encontrar el saldo según el encargado de cuentas por pagar, que era 435.931, y el saldo que encontramos
como auditores, que era 420.421, que era el monto que en verdad debería reflejar esta cuenta. Y ahí nos daba la diferencia de 15.500. Como se dijo, es un monto inmaterial que representa el 3,56%. Y este monto de 15.500 lo trasladamos a la cédula sumaria de deudas comerciales. Y tomamos como muestra de auditoría las cuentas por pagar a BOA, como se verifica aquí, que viene del documento A/1, que es la cédula analítica, por un monto de 435.931, que está con marca de auditoría con importe correcto. Este 435.931 representa el 73,66% de las cuentas por pagar BOA. Aquí también los referenciamos con importe incorrecto. De la misma manera, en la reclasificación se encuentra con 0, ya que están correctamente clasificadas las cuentas. Y en el saldo final, según la auditoría, de la misma manera se realiza la resta de los 435.931 menos los 15.500, que nos da un monto de 420.431, y los referenciamos con un importe incorrecto. Y se evidencia que esta cuenta está sobrevaluada y es inmaterial con un 3,56%. Y como objetivo era verificar que los saldos del pasivo, deudas comerciales, estén presentadas de manera correcta. La muestra era las deudas comerciales descuentas por pagar BOA. El alcance era del 1 al 31 de diciembre. La conclusión de la misma manera es que la cuenta se encuentra sobrevaluada. En el trabajo realizado, las marcas de auditoría se utilizaron las mismas que en la cédula analítica, pero en este caso aumentamos la muestra de auditoría seleccionada. Y aquí hicimos el análisis de error tolerable. Se dijo que de 20.000 para abajo era un monto inmaterial que se podía emitir una opinión limpia. Y de 20.001 hasta 40.000 era material y se podía emitir una opinión con salvedades. Y de 40.001 en adelante era muy material y se podía emitir una opinión negativa. Y los 15.500 de la misma manera lo reflejamos en la cédula matriz del balance general. Nuestra muestra serían las deudas comerciales, que es de 591.807, que representa el 12% del pasivo corriente. Y aquí en el ajuste contable también reflejamos los 15.500, que está con la marca de importe incorrecto. En la reclasificación de igual manera se encuentra 0, como ya lo dijimos anteriormente, y el saldo final, según la auditoría, es de 576.307, que es la resta de los 591.807 menos los 15.500. Y también decimos que esta cuenta está sobrevaluada y que es inmaterial en un 3,56%. Y el objetivo era verificar los saldos del balance general, y nuestra muestra era el pasivo. Y el pasivo, el patrimonio y el activo. El alcance era del 1 al 31 de diciembre de 2023. Y la conclusión de la cuenta por pagar BOA era que se encuentra sobrevaluada. Y aquí, de la misma manera, en el trabajo realizado se utilizaron las mismas marcas de auditoría que en las demás cédulas. Según esta información, se realizó una planilla de deficiencias que tiene como título facturas registradas que no pertenecen a la empresa. La condición: en la revisión de las facturas de cuentas por pagar BOA se encontró una sobrevaluación por un monto de 15.500 bolivianos que no corresponden a la cuenta, ya que las facturas número 102862, la 105482, la 107292 y la factura 109584 están a nombre de otras personas que no pertenecen a la empresa francesa.
En nuestra regla general para la redacción de la condición, se dice que el sujeto responsable es el encargado de cuentas por pagar. Nuestro verbo sería el registro y nuestro complemento directo serían las facturas 1028, 62, la 1054, 82, la 1072, 92 y la 1095, 84. Y el complemento indirecto son las facturas. Bueno, en el criterio, nos dice que en el manual de funciones de cuentas por pagar BOA, aprobado mediante reunión del directorio de fecha 5 de enero de 2019 mediante el siguiente artículo 3, nos menciona lo siguiente. La recepción de las facturas. Bueno, el encargado de cuentas por pagar deberá recibir y registrar todas las facturas y documentos de compra en el sistema contable, asegurando que contengan la información correcta, es decir, el número de factura, el NID, y que estén a nombre de la empresa, que es más importante. Y también se verificó que no cumplió con el principio contable número 1, que está en el párrafo, no, está en el inciso M, que es la exposición, que nos dice que los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y los resultados económicos del ente al que se refleja. Bueno, este principio quiere decir que exige que la información financiera se presente de manera clara, completa y comprensible para el usuario para reflejar la situación real de la empresa. En este caso no se reflejó la situación real, ya que estamos pagando un monto adicional del que debería ser. También verificamos que no se cumplió el principio del ente, que dice los estados financieros que se reflejan siempre a un ente donde el elemento subrayado propietario es considerado como tercero. El concepto del ente es distinto del que persona, ya que una misma persona puede proceder de estados financieros de varios entes en su propiedad. Bueno, esto quiere decir que solo deben reconocer aquellas transacciones que afecten directamente a la entidad. Las operaciones ajenas a la empresa no deben incluir en los estados financieros, lo cual no se cumplió. En la causa, esta situación se debió al registro inadecuado en las cuentas por pagar BOA. El efecto. Esta situación ocasiona daño económico a la empresa, afectando la razonabilidad en la presentación de los estados financieros y poniendo a la empresa en riesgo de incurrir en pagos indebidos. La recomendación. Se recomienda al gerente general y por conducto regular instruye a quien corresponda que registre las facturas que corresponden solo a la empresa y no de terceras personas para que los estados financieros reflejen los montos correctos. Además de instruir que se cumple con el manual de funciones de cuentas por pagar a BOA, en fin de existir riesgos en las deudas comerciales. Bueno, en el ajuste contable propuesto por la empresa, es de las cuentas por pagar a BOA se deben registrar en el debe y los resultados acumulados en el haber. Colocamos la cuenta de cuentas por pagar al debe para que disminuya los 15.500 que se va a pagar por demás. Y utilizamos la cuenta de resultados acumulados para disminuir las cuentas por pagar, porque puede corregir errores que afectan el ejercicio contable pasado. En la glosa colocamos que se propone este ajuste contable para regularizar el saldo de las cuentas por pagar a BOA. Y en este caso también utilizamos marcas de auditoría en el trabajo realizado, que sería el verificado con documento de respaldo original y la sumatoria vertical correcto. Continuando con los procedimientos de auditoría, también se realizó un cuestionario de auditoría al contador general de la empresa y al encargado de cuentas por pagar, el cual se menciona en el programa de trabajo en el punto número 2. Para el cuestionario número 1, se realizó al contador general de la empresa, el licenciado Fernando Miranda Arias, en fecha 22 de octubre de 2024, donde se le realizó preguntas respecto al cumplimiento del manual de funciones de cuentas por pagar de la empresa francesa. En este caso,
se encontró que en la pregunta 1 se encontró que una deficiencia, la cual dice, verificó que los gastos presentados en las facturas sean válidos y estén debidamente documentados para su posterior aprobación del pago. El contador general nos respondió lo siguiente, que debido a recargadas funciones, al cierre de la gestión, no realizó la revisión a detalle de las facturas de los últimos meses de la gestión 2023, por lo cual es una deficiencia de auditoría que se mencionó anteriormente, la deficiencia de auditoría número 1. Posteriormente, las siguientes preguntas, sí, sobre el manual de funciones de cuentas por pagar, cumplió con todas las mencionadas. Para el segundo cuestionario de auditoría, el cuestionario de auditoría 2, se realizó al encargado de cuentas por pagar, el licenciado José Luis Llanos Mamani, el 22 de octubre de 2024, donde también se le preguntaron, se le realizaron preguntas acerca del cumplimiento del manual de funciones de cuentas por pagar. Este cumplió casi todas, excepto la última, la pregunta número 5, que nos dice, ¿participa en capacitaciones periódicas relacionadas con las normativas contables y fiscales para asegurar un manejo adecuado de las cuentas por pagar? Esto de acuerdo al manual de funciones en el artículo 13. El encargado de cuentas por pagar nos mencionó lo siguiente, que no participó en las capacitaciones debido a que desconocía del procedimiento, lo que originó una planilla de deficiencia. La planilla de deficiencia número 2. Para esta planilla se titula Falta de capacitaciones periódicas al personal, cuya condición es la siguiente. El encargado de cuentas por pagar no ha participado en capacitaciones periódicas relacionadas con las normativas contables y fiscales necesarias para asegurar el correcto manejo de las cuentas por pagar durante la gestión, tal como se establece en el manual de funciones de la empresa. Para esto, la regla general para la redacción de la condición es la siguiente. El sujeto responsable, que en este caso es el encargado de cuentas por pagar, el verbo no participó, el complemento directo son las capacitaciones periódicas y el complemento indirecto son las normativas contables y fiscales. Para el criterio, según el Manual de Funciones de Cuentas por Pagar aprobado mediante reunión de directorio de fecha 5 de enero de 2019, menciona los siguientes en el artículo 13. El encargado de cuentas por pagar deberá participar en capacitaciones periódicas relacionadas con normativas contables y fiscales para asegurar un manejo adecuado de cuentas por pagar. Este a la vez se relaciona con lo siguiente. Según el compendio de normas de contabilidad y auditoría emitida por la CAUP, la CETENAC, en la norma de contabilidad número 1, principios de contabilidad, principios generales, menciona lo siguiente en el inciso M, exposición. Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente a que se refieren. Este principio se relaciona con este caso, ya que nos dice que los estados financieros se deben presentar de manera clara, completa y deben presentar toda la información necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera de la empresa. En este caso, el hecho que los empleados del ente no reciben capacitaciones, formación o actualizaciones sobre las normativas contables, fiscales, y va a incrementar lo que son los riesgos sobre la gestión del efectivo y por ende la adecuada presentación sobre la verdadera situación financiera de la empresa. La causa de esta deficiencia es la siguiente.
Esta situación se debe al desconocimiento del procedimiento señalado en el manual de funciones, ya que el encargado de cuentas por pagar no estaba al tanto de la obligación de participar en estas capacitaciones periódicas. El efecto sería que la falta de conocimiento y actualización de las normas contables y fiscales genera un riesgo sobre las cuentas por pagar, exponiendo a la empresa a posibles errores de aplicación de normativa, lo cual puede llevar al incumplimiento, lo que puede llevar al incumplimiento y posibles sanciones regulatorias. Para la recomendación, recomendamos que el gerente general, por conducta regular, instruya al contador general promover y supervisar de manera activa la participación de su equipo de trabajo y entre ellos el encargado de cuentas por pagar, realizar capacitaciones periódicas sobre normativas contables y fiscales tales como se establece en el manual de funciones, a fin de actualizar y fortalecer los conocimientos y habilidades de manera oportuna, de manera que contribuya al fortalecimiento del control interno de las cuentas por pagar y la reducción de riesgos sobre el efectivo, protegiendo así los intereses financieros de la empresa. Ya. En el índice auditoría financiera y de control interno. Cuenta auditada, telefonía, internet y telecomunicaciones. En el contenido tenemos en el punto 1, que es el memorándum de instrucciones. 2, marca de auditoría. 3, resumen ejecutivo. 4, programa de trabajo, telefonía, internet y telecomunicaciones. Y en el punto 5 tenemos manual de funciones, telefonía, internet y telecomunicaciones. El plan de cuenta. El 6, cédula matriz del estado de resultado. Eh, en el anexo, estado de resultados. En el 7, cédula sumaria gastos, barra gastos de operación, gastos generales. En el 8, cédula analítica, cuenta telefonía, internet, telecomunicaciones. En el 9, pues de auditoría de telefonía, internet y telecomunicaciones. En el 9.1 tenemos el cuestionario al contador de la empresa. 9.2, cuestionario al encargado de telefonía, internet y telecomunicaciones. Y en el punto 10 tenemos documentos de respaldo, como ser en el 10.1, factura número 456, Access. 10.2, factura número 869, Cotas. 10.3, facturas número 065, Cotel. En el punto 11 tenemos lo que son las planillas de eficiencia. El 11.1 son la planilla de eficiencia número 1 y planilla de deficiencia número 2. El 12, ajuste contable propuesto. En el 12.1, la planilla de eficiencia número 1. Bien, continuando con el programa de trabajo de auditoría, tenemos los siguientes objetivos. El primero, comprobar los gastos realizados por el concepto de telefonía, internet y telecomunicaciones que pertenecen a la empresa y existen, haciendo mención a los objetivos de propiedad y existencia. En el punto número 2, tenemos que verificar los pagos realizados en la partida de gasto que fueron pagados en su totalidad y cumpliendo los plazos establecidos según procedimiento vigente, que hace referencia al objetivo de integridad. En el punto 3, determinar que la integridad de los pagos por telefonía y otros fueron expuestos en las partidas correspondientes, que hace referencia a los objetivos de presentación y revelación. En los procedimientos de auditoría, en el punto 1, tenemos que revisar y analizar y adjuntar el manual de funciones de telefonía, internet y telecomunicaciones, que esta es la fuente de revisión en el legajo permanente. En el punto número 2 de procedimientos, con el propósito de comprobar el cumplimiento del al manual de funciones, el encargado
de Telefonía, Internet y Telecomunicaciones realice los cuestionarios de control interno sobre actividades que realizan las siguientes personas, que serían el contador general de la empresa y el encargado de Telefonía, Internet y Telecomunicaciones. En el punto número 3 del procedimiento, tenemos que preparar la cédula matriz del estado de resultados en base a los saldos expuestos en el indicado documento. Seleccionamos como muestra el grupo de gastos, el subgrupo de gastos de operación y también realizamos el análisis correspondiente al finalizar. Concluimos con el saldo si se encuentra correcto o sobre o subvaluado. En el punto número 4, preparamos la cédula sumaria del subgrupo, que serían gastos de operación, en base a los saldos del estado de resultados. Seleccionamos como muestra la cuenta de gastos generales, también realizamos el análisis correspondiente y al finalizar concluimos con el saldo si se encuentra correcto, sobre o subvaluado. En el punto número 5, preparamos la cédula analítica de la cuenta Telefonía, Internet y Telecomunicaciones, comprobando que las facturas se encuentran emitidas a nombre y NIT de la empresa. Posteriormente, exponga los saldos revisados por la Comisión de Auditoría y concluya si el saldo es correcto, sobre o subvaluado, para lo cual deberemos revisar los siguientes documentos, que sería la factura número 456 de Access, la factura número 2 que sería la 869 de Cotas, y la factura número 3 la 065 de Cotel. En el punto número 6, en caso de haber detectado errores, irregularidades o incumplimiento manual de funciones de telefonía y Internet y telecomunicaciones, deberá realizar las planillas de deficiencias para su exposición en el informe de control interno. Realizamos dos planillas que serían el número 1 y el número 2. En caso de haber detectado desviaciones monetarias económicas con afectación al estado de resultados, a la fecha de la auditoría no hayan sido corregidas, proponer ajuste contable. Empezamos con la cédula analítica, que tomamos como muestra los gastos generales, la que es de telefonía, internet y telecomunicaciones. Vamos a encontrar la deficiencia en la factura número 456 de Access, que sería el documento de respaldo número 1. Verificamos que la factura se encuentra con el nombre de la empresa correctamente, el NID de igual manera. Encontramos la deficiencia porque se registra 6.700 y no el importe total que se ha pagado, que sería de 6.970. Para esto utilizamos las marcas de auditoría, papeles proporcionados por la entidad, verificado importe correcto, cotejado con documento original y verificado importe incorrecto, cotejado con documento de respaldo original. Aquí encontramos la deficiencia de control interno número 1. Que con esto concluimos. Al realizar la revisión exhaustiva de la factura, se detectó un error en el importe facturado. El monto correcto debería ser de bolivianos 6.700. Sin embargo, se observó un cargo de 6.970, lo que genera un faltante de 270 bolivianos, en el cual, en el cálculo final, este exceso se refleja una falta de atención durante la revisión por parte del contador general, quien no identificó la discrepancia en los montos. Para esto se hace un cálculo auxiliar, que según auditoría interna detectamos 6.700. Según el encargado de teléfono, internet y telecomunicaciones, se detectó que se pagó 6.970 y la diferencia, que serían los 270 bolivianos, que esta va reflejada en la cédula analítica. La referencia, que serían documentos de respaldo GG, que es de la cuenta, barra 1, que está detectado los 6.970. Ese es el monto que se ha pagado. El porcentaje, que es de 49.38%. Y aquí en la diferencia detectada registramos los 270 bolivianos. Y en el saldo según auditoría se hace la referencia de la resta del cálculo que se ha pagado menos el faltante que hay y que nos sale los 6.700, que que es sobrevaluado y que también es inmaterial en 1.91%. Esto tomamos como que el objetivo es verificar los saldos de la cuenta gastos generales y la evidencia de auditoría
Para concluir con el saldo auditado, la muestra serían las facturas, el alcance es del 1 al 31 de diciembre del 2023. La conclusión de la cuenta telefonía es la sobrevaluación a la factura número 456 de la cuenta telefonía. El trabajo realizado, utilizamos las marcas de auditoría, verificado importe correcto, cotejado con documento de respaldo original, el total de la sumatoria vertical y el verificado importe incorrecto, cotejado con documento de respaldo original. De igual manera, hacemos el cálculo auxiliar del saldo faltante, que según la auditoría se detectó que es 6.700 y según el encargado son 6.970 y la diferencia detectada es de 270 bolivianos. Reflejamos este monto que habíamos detectado de igual manera en la cédula sumaria. Igual tomamos como muestra los gastos generales. En sí, registramos en el haber los 270 bolivianos de la cuenta de telefonía y hacemos los cálculos correspondientes, que son los 13.884 que irían el parcial, que son 14.114 menos los 270 bolivianos, que nos estaría saliendo un total de 13.884 según auditoría. El saldo es sobrevaluación y es inmaterial en 1,91%. El objetivo de esto era verificar que los saldos del estado de resultados al 31 de diciembre en relación con las evidencias de auditoría para concluir con los saldos auditados. La muestra son los gastos, gastos de operación, gastos generales y la cuenta que es telefonía, internet y telecomunicaciones. El alcance, de igual manera, del 1 al 31 de diciembre de 2023. La conclusión de la cuenta sería sobrevaluación de la cuenta telefonía, internet y telecomunicaciones. El trabajo realizado, de igual manera que la cédula analítica, solamente que aquí ya incluimos la muestra de auditoría seleccionada. Y el análisis del error tolerable, concluimos a criterio que es de 350 sería inmaterial y sería una opinión limpia. Y de 351 a 1000 que va a ser material, que sería una opinión con salvedades. Y de 1001 en adelante va a ser muy material, que sería una opinión negativa. Eh, Para esto nos vamos a ir al estado de la matriz del estado de resultados, que de igual manera tomamos como muestra los ingresos, gastos, gastos de operación, en sí todo el balance, todo el estado de resultados. Y hacemos los cálculos siguientes. Que de la cuenta telefonía, internet y telecomunicaciones tomamos como muestra del estado de resultados con la referencia que es GG-D. Está reflejado el monto de 14.114 y refleja el 0,71%. Y aquí incluimos los 270 bolivianos en el haber, lo cual nos da un saldo final según la auditoría, que serían los 13.844. Es un saldo que es sobrevaluado y es un saldo inmaterial en 1,91%. El objetivo de esta cédula era verificar los saldos del estado de resultados al 31 de diciembre de 2023 en relación con las evidencias de auditoría para concluir con los saldos auditados. La muestra, de igual manera, tomamos los ingresos, gastos, gastos de operación, gastos generales, la cuenta de telefonía, en sí todo el estado de resultados. El alcance es del 1 al 31 de diciembre de 2023.
La conclusión de la cuenta es sobre evaluación de la cuenta telefonía, internet y telecomunicaciones. Eh, de igual manera utilizamos las marcas de auditoría, verificado importe correcto, cotejado con documento de respaldo original, el total de la sumatoria vertical, verificado importe incorrecto, cotejado con documento original, la muestra de auditoría seleccionada. También realizamos la planilla de deficiencias de esta cuenta que habíamos encontrado en el documento de respaldo número 1. Realizamos la planilla de deficiencias, la cual es, la planilla de deficiencias, que le pusimos la discrepancia en el importe de la factura, en la condición. Los atributos de la auditoría, que sería el primero la condición. Al realizar la revisión exhaustiva de la factura, se detectó un error en el importe facturado. El monto correcto debería ser de 6.700. Sin embargo, se observó un cargo de 6.970, lo que generó un faltante de 270 bolivianos en el cálculo final. Este exceso es el pago que refleja una falta de atención durante la revisión por parte del contador general, quien no identificó la discrepancia en los montos. La regla general para la redacción de la condición: en el sujeto responsable está el contador general. En el verbo es un registro que no se ha realizado. El complemento directo sería la factura incorrecta y el complemento indirecto sería la falta por 6.970 en lugar de 6.700. El criterio es el Manual de Funciones de Telefonía, Internet y Telecomunicaciones aprobado mediante reunión del directorio de fecha 5 de enero de 2019. Menciona en su artículo 1, el inciso, lo siguiente, que dice: el proceso de aprobación. Las facturas verificadas deberán ser presentadas al contador general para su revisión y aprobación, asegurando que todos los cargos sean válidos y estén debidamente documentados. En el compendio de las normas de contabilidad y auditoría emitido por el CAUB y el CETENAC, en la norma de contabilidad número 1, principios de contabilidad, menciona lo siguiente en el inciso H, que es el principio de objetividad. Este principio establece que los cambios en los activos pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto deben ser reconocidos normalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible medirlos objetivamente. En este contexto, el error en el importe facturado y la falta de identificación de la discrepancia afectan la precisión y la objetividad de los saldos de los estados financieros. La causa. Esta situación se debió a que las facturas verificadas no fueron presentadas al contador general para su revisión y aprobación, lo que generó una falta de control sobre los cargos y afectó la correcta administración de los pagos. El efecto es la falta de presentación oportuna de las facturas al contador general. Resultó en una inadecuada verificación de los cargos, lo que compromete la precisión de los registros contables y afecta la transparencia de los estados financieros de la empresa, dificultando la toma de decisiones informadas. La recomendación. La recomendación recomienda al gerente general instruir al encargado de telefonía, internet y telecomunicaciones para que asegure la presentación de todas las facturas verificadas al contador general en el plazo establecido. Además, se debe reforzar la capacitación sobre los procedimientos del manual para garantizar su cumplimiento y mejorar la gestión de cuentas. Para eso también se realizó el cuestionario al contador general, donde de igual manera se detectó el control interno 1, que ya lo habíamos mencionado, y también el cuestionario al encargado de telefonía. Eh, Aquí en el cuestionario de telefonía, en resumen, en el cuestionario de auditoría realizado en Francesa S.A., se evalúa el control interno sobre la cuenta de telefonía, internet y telecomunicaciones a través de 5 preguntas, que se verifica si el encargado de esta área cumple eh, con sus funciones de acuerdo con los procedimientos internos. En coordinación con el contador, el encargado coordina con el contador general para la gestión de las cuentas
y emite informes mensuales sobre el estado de las cuentas y lo envía al contador. Y ¿cómo se llama? Seguimiento inadecuado. En este caso, se detecta una deficiencia en el control interno porque no se realiza un seguimiento adecuado de la cuenta, incumpliendo los procedimientos establecidos. En la revisión de manual se revisó que las funciones en coordinación con el contador y emita y informes respectivos. En el control del acceso, limita el acceso a la información interna y asegura que el uso adecuado de los equipos asignados. En sí, en la conclusión, sí, sí sería eso. Aquí, ahora en la pregunta número 3, se realizó un seguimiento adecuado de las cuentas de telefonía, internet y telecomunicaciones en la gestión de las cuentas, cumpliendo con el procedimiento establecido en el manual. Aquí la respuesta es no, no se realizó un seguimiento adecuado de las cuentas de telefonía, internet y telecomunicaciones, lo que se representa con... No, no veo bien. Eh, Aquí, un poquito más abajo. Ya, ahí, gracias. No, un poquito más arriba, arriba. Ahí, por favor. Ya. Con un cumplimiento del procedimiento establecidos en el manual, como tenemos en la planilla de deficiencia número 2. Aquí en la deficiencia, en la planilla de deficiencia número 2, el incumplimiento en el seguimiento de las cuentas de telefonía y internet y telecomunicaciones. Aquí en la condición se describe el problema detectado. En este caso, se menciona que no se ha realizado un seguimiento adecuado de la cuenta de telefonía, internet y telecomunicaciones. Esto presenta un incumplimiento de los procedimientos establecidos en el manual de funciones de la empresa. Regla general para la detección de condición proporciona una guía estructurada que para redactar la condición se especifica que los elementos claves son como el sujeto responsable, es el encargado de telefonía, internet y telecomunicaciones, el verbo seguimiento no realizado y en el cumplimiento directo, cuenta de telefonía, internet y telecomunicaciones, el complemento indirecto al procedimiento establecido por el manual de funciones. Ahora, en el criterio se cita las normas y políticas internas que se deben seguir. En este caso se refiere al manual de funciones de la cuenta en cuestión, que se estipula que el cumplimiento de los procedimientos puede llevar a sanciones. También se menciona la norma de contabilidad, que es la uniformidad de la CAUT, CETENAX, bueno, que exige que aplique consistentemente las normas contables para asegurar la fiabilidad de la información financiera. Como en la causa se identifica la razón del problema, se distribuye la deficiencia a la falta de seguimiento sistemático que es riguroso, en este caso por parte del encargado, lo cual infringe las políticas establecidas en el manual de funciones. En el número 5, que es efecto, aquí se explica las posibles consecuencias del problema. La falta de seguimiento afecta la integridad de los registros contables, lo que puede llevar a errores en los estados financieros y la consecuencia de impactar negativamente las tomas de decisiones de la empresa. Ahora, en recomendación se sugiere al gerente general reforzar la responsabilidad del encargado de la cuenta en el seguimiento de esto. Y también se recomienda implementar auditoría interna periódica para asegurar el cumplimiento de los procedimientos y realizar capacitaciones sobre las importancias del seguimiento del control. ¿Cuál más? Se propone el ajuste contable en base a la deficiencia número 1, que, que es cuentas por cobrar, que de la factura extras que habíamos pagado por demás.
Se carga el debe, 270 bolivianos, contra la cuenta de resultados acumulados, su importe al haber, que es 270 bolivianos. La glosa. La glosa es la regularización por error en la factura número 456 de Access por el importe de 6.970 a 6.700. Se refleja un exceso de 270 bolivianos que el encargado no ha detectado en su revisión. Las marcas de auditoría serían el trabajo realizado, que es verificado importe correcto cotejado con documento de respaldo original, y la sumatoria vertical correcta. Aquí, ¿por qué uso la cuenta de resultados acumulados? Porque quiero corregir el error de la factura número 456 mediante la cuenta que es resultados acumulados. Es necesario para garantizar que los estados financieros reflejen con precisión y con claridad la realidad económica de la empresa. Este ajuste nos permite rectificar un acceso no detectado, que es el de 270 bolivianos, asegurando que también los ingresos y los gastos estén correctamente representados en el estado de resultados. Al hacer este ajuste, se cumple con las normativas contables que exige la exactitud de la información financiera, lo que a su vez refuerza con la confianza de los inversores y las partes interesadas de la situación financiera de la empresa. También hacemos referencia al resumen ejecutivo y mencionamos Aquí en el resumen ejecutivo se menciona lo que es la primera deficiencia, número uno, discrepancia en el importe de la factura, que se detectó un error en el monto facturado durante la revisión de la factura. El monto correcto que debería ser era 6.700, pero se registró un cargo de bolivianos 6.970, lo que se generó una deficiencia de bolivianos 270 a favor del proveedor. En este exceso en el pago indica que una falta de atención en la revisión de las facturas por parte del personal encargado. Esto puede ser visto como un descuido en el proceso de verificación de los pagos, por lo cual se puede sugerir y se sugiere en sí el artículo 5 del inciso 1 del Manual de Funciones de Telefonía, Internet y Telecomunicaciones. En la deficiencia número 2 se habla sobre el incumplimiento en el seguimiento de las cuentas de telefonía, Internet y telecomunicaciones. Aquí se hace énfasis que no se realizó un seguimiento adecuado de las cuentas relacionadas con los servicios de telefonía, Internet y telecomunicaciones, lo que representa un incumplimiento a los procedimientos establecidos por el Manual de Funciones. Este incumplimiento podría tener consecuencias en la gestión de los costos y el control. En sí, los dos, la deficiencia número uno y deficiencia número dos, ambos reflejan un área de mejorar en el control y el seguimiento de los procesos administrativos que ayudan a evitar errores de facturación y asegurar que cumplan los procedimientos establecidos. con la explicación de estas dos cuentas habríamos concluido con el video.